molesta? Dejamos No, que para sea Héctor. nada. Dice, Bueno, apareció un gracias. cartelito, dice, ahora la reunión se está transmitiendo en directo por Facebook. Bueno, Así es. entonces empezamos. Buenas tardes. Yo soy Héctor Fenoglio, uno de los referentes nacionales del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, quien organiza la mesa de hoy, cuyo título es Peste, Pandemia, Pobreza y Pensamiento. El Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud se viene realizando todos los años, desde hace ya 10 años. Este es el 10º encuentro que vamos a realizar aquí en Cava, en noviembre, fines de noviembre de este mismo año. Estábamos justamente organizando este 10º encuentro cuando nos abordó la cuarentena, la pandemia acá en Argentina. Bueno, la mesa de hoy la constituyen Norma Brisky, Ana Fernández y Laura Tafetani. Les agradecemos muchísimo que participen y apoyen este movimiento del Encuentro Plurinacional. Y Vicente Citolema va a ser el coordinador y el moderador y el invitador y quien los aloja y muy gratamente. Con lo cual le paso la palabra a Vicente y yo en última instancia, después del final, recogeré las preguntas que se hagan por Facebook y se las pasaré a quien corresponda para poder debatirlo y contestar e intercambiar entre ustedes también. Vicente, adelante. Sí, es muy simple. Todos estamos conmovidos por esta situación de la peste, como digo yo, o de la pandemia, como palabra más impuesta en lo general. Y hay muchas maneras de enfrentar esas situaciones. La que es, diríamos, más útil por nuestra práctica es la de la reflexión en común, tratando humildemente los que somos parte de tener una idea de cambiar el mundo, de reflexionar sobre lo que está pasando, partiendo siempre de la idea que cuando se busca transformar la realidad, transformar la vida, transformar el mundo, hay que tratar de conocer realmente lo que está sucediendo, lo que es esa cosa a transformar. Y lo que no se puede negar, que así como decía Héctor Fenoglio, irrumpió en nuestras vidas, en la sociedad, la pandemia, pareciera que hay una crisis de la propia civilización, que también es cierto que en nosotros está la posibilidad de enfrentar sin pánico, de poder reflexionar a fondo sobre lo que está sucediendo, sin negar, porque los que somos parte de estos encuentros no lo negamos, al contrario, lo desnudamos, que la pandemia, entre otras cosas, desnudó el marco de pobreza, de dolorosísima pobreza que se está viviendo en nuestro país. Por eso nos pareció muy bien invitar a 3 personas que son las que están acá. Laura Tafetani, más allá de que ella cuide mucho su perfil en el sentido de no presentarse con exceso como muchos hacen con su currículum, con lo que han hecho, yo para que la gente sepa quién habla y por el cariño que le tengo a Laura, no puedo no decir que es abogada, pero abogada en lo que es más hermoso que sea un abogado, lo que realmente legitima esa profesión tan maltratada por la justicia o por los jueces. Ella trabaja y mucho antes y ahora en el campo de los derechos humanos, y en el campo de los derechos humanos como abogada, pero también como militante, como persona, dedicada muy especialmente a la lucha contra la pobreza, ahí en un campo que el que sufre es el sufriente entre los sufrientes si pensamos en el mañana, que son los niños. Ella sigue esa tradición
que marcó su maestro, un entrañable amigo de todos nosotros, que fue Alberto Michetti, que fue el que bien dijo algo que repetimos mucho luego, muchos y muchos: la pobreza es un crimen. Bueno, Laura es parte hoy, un referente potente de lo que fue una creación de Alberto, que fue pelota y es, perdón, a veces uno mezcla los tiempos, que es Pelota de Trapo, una institución realmente que honra a la cultura concreta argentina. Y es entonces a Laura a la que le pedimos que nos aporte su reflexión en este mundo de pandemias, pobrezas, pestes, y frente a todo eso, pensamiento. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Vicente, por la presentación, pero sobre todo por traerlo a Alberto, que siempre ha dejado una huella tan profunda, no solo en mi vida, sino en la de tantos chicos y chicas y en este país, ¿no? Justamente Alberto lo que tuvo la virtud es de haber colocado el tema de la niñez en el terreno de la política, donde generalmente se la saca, ¿no? En general el tema de la niñez se la ve desde puntos de derechos, desde políticas sociales, pero no desde el centro de la política. Y es en ese sentido que si vamos a hablar del tema de pobreza y la pandemia, como bien vos dijiste, lo que hizo esta realidad es poner al desnudo lo que estaba. Y esa ha sido la tarea permanente, quizás, de los que venimos trabajando con chicos y chicas, que es desnaturalizar lo que cruelmente este sistema ha naturalizado de una forma tremenda, ¿no? Vos fíjate que hablar de pobreza o hablar de cárceles a cielo abierto, como siempre hemos denunciado a estos barrios y a estas villas en las cuales hace mucho tiempo que han sido cercadas, que se lleva una vida que no es vida, que los niños y niñas de casi 4 o 5 generaciones ya, Pelota de Trapo tiene más de 40 años, así que puede dar cuenta de todo lo que ha ido sucediendo en este país después de la dictadura militar y este cambio de modelo tan tremendo que se ha dado en Argentina y en el mundo, pero particularmente acá lo sufrimos porque en algún momento, si bien no era lo óptimo, casi llegábamos a un pleno empleo en la década del 50 y 60, y entonces todas esas familias que quedaron sin trabajo digno, trabajo en el sentido que hay que volver a recuperar, ¿no? Que no es el de un plan, el de un subsidio, sino el de un país que produce lo propio y que su comunidad es contemplada en ese ideario, ¿no? Entonces, este deterioro, que fue de generación en generación, de padres y madres sin trabajo, que tiene un impacto, y lo digo en este ámbito porque justamente es el pertinente para poder hablar de esto, un impacto tremendo en las condiciones de vida, en la subjetividad, esta situación de una población no deseada, no querida, sobrante. Los chicos y chicas crecen en esa idea de que, bueno, no les da, no sirven, generalmente con un gran desprecio, ¿no? Siempre digo que es muy difícil poder describir lo que significa el desprecio o la mirada que hay tan desvalorizante en un niño o una niña que crece en un territorio donde le tocó por suerte y que justamente no es el privilegiado en este país. En un país por demás que es rico, porque eso es lo más tremendo, ¿no? Nosotros, país que tiene una riqueza, Alberto siempre decía, un país hecho de pan, ¿no? Que justamente el hambre no debería tener ningún tipo de cabida, ¿no? Y sin embargo, durante décadas, con momentos un poco más aliviadores y otros no, la pobreza fue creciendo con un 30% que siempre se mantuvo como piso, y sin una sociedad que pueda asumir esta realidad
y generalmente gobiernos que fueron dando, ya digo, algunos con crueldad y otros con mayor alivio, pero siempre la mirada esta de la política social, no la distribución de esa riqueza de la que todos somos parte, ¿no? No soluciones de fondo o estructurales que permitan pensarnos en una sociedad igualitaria, por lo menos a largo plazo, o por lo menos un camino hacia eso. Entonces, en esta realidad, la pandemia trae mayores dolores, ¿no? Primero porque las condiciones que establece, obviamente, no están al alcance de esta población. Ustedes piensen, hablamos del teletrabajo y hablamos, o sea, hay discusiones que existen. En relación a los chicos esto es tremendo porque, bueno, estamos hablando de aulas virtuales, de un montón de situaciones en las cuales gran parte de la población poco acceso va a poder tener, y se está configurando de este modo. O sea que las desigualdades que ya existían es probable y casi seguro de que se van a ahondar. Por otro lado, la situación de las pérdidas de trabajo, de los pocos del trabajo, digo, en el sentido de la changa, de la subsistencia, esta manera tan indigna de vivir que se le ha sometido a esta población, bueno, obviamente que el impacto es enorme, así que esto traerá una profunda situación compleja en relación a los niños y niñas que le toca, por suerte, vivir en esto. Yo recuerdo siempre una frase tuya, Vicente, que dijiste una vez que la vida era anterior a la pobreza, ¿no? A mí siempre me quedó pegada, mirá que la dijiste hace décadas, ¿no? Y yo digo, ¿cómo volver a traer esa noción, ¿no? De lo que no es natural, de lo que realmente nos hemos acostumbrado con a veces vos decís en la profesión, bueno, la profesión obviamente es sumamente clasista, pero lo cierto es que esas desigualdades tan profundas que marcan, que hacen fuego, y esto lo digo en el terreno concreto del trabajo con los chicos y chicas, porque uno tiene que desandar ese camino, ¿no? De volver a constituir un sujeto que puede ser transformador, que no solo puede salir de su situación, sino que además pueda ser portavoz de lo que necesitan esas generaciones que vienen, ¿no? Entonces, en este trabajo uno ve esa dimensión tan tremenda que produce el vivir en un no lugar, ¿no? En el no lugar. Volver a poner a un niño o una niña en tener lugar en esta tierra, y además de que se sienta capaz para poder modificar esas causas que generaron que su padre, su madre lo abandonara, o el maltrato, todas las situaciones que ya sabemos que viven en esas condiciones tan tremendas. Ahora, imaginen, y si nos imaginamos esto que estoy describiendo y que venía antes en las condiciones actuales, yo estuve hace muy poco, por razones justamente de mi ejercicio de la profesión, en Villa, ¿no? Nada, uno iba y el mundo estaba igual, está todo el mundo en la calle, y yo pensaba, ¿no? Decía, la única cosa que tiene, la única cuestión donde algo ellos cobran vida es justamente en ese abrazo, en esa comunión que existe en los barrios, la música alta, bueno, todo lo que es eso. Y claro, es imposible que se cumplan estas condiciones, porque es lo único que tienen. Lo único que tienen es lo que se comparte. Entonces, ahora la pienso a Villa, que próximamente será cerrada como Villa Azul, porque, digamos, están muy conectadas y todo lo que se está viviendo, ¿no? Y lo tremendo que va a ser el impacto en esto, ¿no? Y que lo peor es que no es que uno pueda visualizar en el futuro que esto mejore, sino que todo lo contrario. Por esto que digo de que todas las herramientas que estamos disponiendo para poder pensarnos en el futuro, cada uno está reprogramando cuántas reuniones virtuales vamos a hacer, todo lo que teníamos programado y lo vamos a tener que hacer. Las audiencias que yo tengo con los chicos y chicas, tenerlas en formas virtuales, bueno, todo lo que sea, esto no está al alcance en estos territorios.
Entonces, realmente el panorama es desolador, pero a la vez es una oportunidad, como siempre son las crisis, digamos. Yo creo que siempre la esperanza se abriga en algún lugar, ¿no? Y yo creo en la inmensa capacidad del ser humano para poder afrontarlas, para poder recrearlas, para poder transformarlas. Y yo creo que hoy más que nunca eso es necesario. Es necesario poder tener una visión crítica de la realidad, verdaderamente crítica, porque lo que ha venido sucediendo este tiempo es que si bien este neoliberalismo tan fatal que nos ha tomado los corazones, en general ha generado usinas impresionantes digamos, de elementos para poder generar una cultura en la cual aceptamos cómo están las cosas. Bueno, nuestro deber como militantes, como transformadores, o por lo menos con ese ideario que guía a nuestras actividades, es justamente poder asumir una posición crítica, tener el coraje, aún en condiciones tan difíciles en el mundo como está, digamos, de poder armar un nuevo camino, ¿no? Y yo en eso creo muchísimo. Y lo que justamente nos han enseñado a creer son los chicos y chicas que en condiciones tan difíciles, tan complejas, han logrado transformar su propia vida y hasta la de los demás. Eso ha sido, yo siempre digo, todo el mundo dice, bueno, trabajar con chicos, qué complejo, qué difícil. Y yo pienso, a mí me cuesta muchísimo más el mundo de los adultos que el de los chicos. Aún con todos sus dolores y todos sus pesares, pero la inmensa capacidad de imaginación, de no aceptar las cosas como son, de transformar, esa debe ser, digamos, la guía que nos pueda convertir a cada uno y cada una de nosotras en portavoces de un nuevo mundo, ¿no? Entonces, yo creo que no soy optimista en el sentido de las condiciones que genera ese nuevo mundo, como hay intelectuales que sí lo hacen en esta crisis, pero sí creo que es un desafío importante que nos pueda permitir armarlo. Así que bueno, muchas gracias por este espacio, pero sinceramente creo que volver a colocar la condición humana en su esplendor, en toda la capacidad que tiene para construir otro mundo, debe ser el imperativo para esta época. Muchas gracias, Laura Tafetani. De tantas cosas que has dicho, referenciarlas nos llevaría muchísimo tiempo, pero quiero concentrar en 3 palabras lo que has dicho. Dijiste desprecio, dijiste no lugar, dijiste abrazo. Desprecio, esa palabra que marca una situación concreta que todos sabemos que existe y que va en aumento. No lugar, lo que vos mismos decís, no hay amor para el que nació cuando la sociedad o parte profundamente potente de esa sociedad, desde su capacidad de dirigir el mundo, no los necesitaba, no los quería. La riqueza no les daba lugar. Y tercero, el abrazo, que puede ser también el abrazo de la esperanza. Y como bien vos sabés, la esperanza es una virtud teologal, pero también es algo concreto y material que, como bien decía Enrique Pichon Rivière, para que sea eficaz debe ser planificada. Y ahora le vamos a dar la palabra a una, perdón que la presente así, a una maestra de la psicología, del psicoanálisis, de la cultura argentina. Como docente ha marcado a generaciones de psicólogos y psicoanalistas. Me permito hacerle una gracia, los ha marcado para bien y para mal, pero nadie escapó en la UBA de Ana María Fernández. Yo tengo un profundo afecto y respeto por la trayectoria intelectual y por la buena persona que es Ana María Fernández. Así que para nosotros es un placer que estés aquí y te escuchamos.
muy atentamente. Gracias, Vicente. Bueno, gracias por la invitación. Es raro, yo no estoy muy habituada a hablar sin ver a la gente que escucha. Uno va como testeando al público cuando va hablando. Aquí hay que imaginarlo, pero sí tengo las caras de ustedes que me da mucho gusto ver. Hacía mucho que no nos veíamos con Norman. Bueno, con Vicente nos vimos para su cumpleaños, que fue un reencuentro lindísimo con él y con Regine. A Laura no tenía el gusto de conocerla. Yo voy a empezar por algo que dijo Héctor, porque él habló de un encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud, y yo quiero detenerme un segundo en el término plurinacional, porque plurinacional no se trata ni de que vaya a haber muchas naciones, ni se trata tampoco de un inclusivo a la moda, donde entonces nos vamos a acordar de los pueblos originarios que están, y entonces nos consideramos más democráticos. Bueno, lo políticamente correcto siempre está. Yo creo que cuando... ¿Cómo? No sé, no escuché. Pero creo que cuando deciden poner, imagino, porque no lo he hablado, encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud, creo que van más allá de incluir aquellas naciones que en la nación del uno, del pueblo uno, por supuesto blanco y europeo, no fueron pensadas como pertenecientes, pueblos originarios, descendientes afro, etcétera, etcétera. Creo que es mucho más fuerte, tanto política como epistemológicamente, porque políticamente es recuperar toda la trayectoria de luchas que fueron armando un espacio geopolítico propio latinoamericano, y que incluía todo tipo de luchas, desde aquellas naciones que reivindicaban sus pueblos originarios y por ahí entonces geopolítico y geocultural, también los feminismos populares de América Latina que nos han enseñado tanto, tanto. Y más que eso aún, es también que estamos en presencia de una mutación epistémica, de la mano de las epistemologías del sur, de Sousa Santos, de la mano de los primeros estudios decoloniales. Me parece que son inseparables el orden de la producción de pensamiento y el orden de la acción, y es en esos linajes libertarios de los excluidos de siempre y de los nuevos que me parece que deben enmarcarse nuestros pensamientos. Hoy nos toca pensar modalidades que adopta la pandemia. Yo no voy a hablar de las cuestiones epidemiológicas ni sanitaristas de la pandemia, porque no es mi tema. Me interesa más una lectura más impresionista de las cosas que me atraviesan en este momento de pensar, porque el problema es cuando la pandemia, como ya decían tanto Laura como Vicente, ponen en visibilidad, diría yo, las injusticias distributivas, las impunidades público-privadas, todas las estrategias biopolíticas de desigualación que venimos transitando desde hace mucho tiempo, pero que el mundo en el que vivimos tiene una capacidad de resemiotización muy rápida, y entonces unas fueron las modalidades de la alianza del primer capitalismo productivo entre la producción capitalista, el patriarcado y los modos del Estado y la gobernabilidad. Este capitalismo mundial integrado, como lo llamaba Guattari, que habría que retomar esa nominación,
porque no se trata de capitalismos buenos y capitalismos malos, se trata de los modos en que administran su poder y el modo en que se reproducen estas formas de la gobernabilidad y de la acumulación de la riqueza. Entonces, ¿qué particularidad tienen estas estrategias biopolíticas a partir de la pandemia? Porque, ¿por qué hoy se nos hace tan visible esa desigualdad brutal? Siempre todos supimos cómo eran las villas, siempre todos vimos, ¿no? Hay algo, sin embargo, que la pandemia obscenamente pone en visibilidad, porque esos son injusticias que todos saben que existen, pero que deben estar veladas, no deben estar tan a la vista que es como si la pandemia eligiera cuáles son los grupos que tienen que morir, ¿no? Ahora, no es la pandemia, no es el virus, es el capitalismo, ¿no? Así de simple. Sin embargo, a la hora del debate empiezan a aparecer modos de sustitución para volver a ocultar, para volver a velar eso que de tanta iluminación que tiene hoy se vuelve insoportable. ¿Por qué digo obsceno? Digo obsceno porque la obscenidad está en mostrar algo que no debería mostrarse allí. Una desnudez puede ser algo estéticamente maravilloso o eróticamente maravilloso en los momentos apropiados. Si no, es una obscenidad. Bueno, eso tiene de obsceno involuntariamente la pandemia, que las estrategias biopolíticas de vulnerabilización extrema, como caracterizan a este capitalismo actual, que por eso se han llamado necropolíticas, está muy bien el término de Membe, necropolíticas, ¿ma qué biopolíticas? Necropolíticas, porque bio es vida, ¿no? Preceden a la pandemia. Entonces, pero hoy están más mortíferas que nunca. Ahora, si vamos a las figuras, que van a estar en el eje de las estrategias mortíferas, ¿qué estamos viendo ahí? Geriátricos y viejos, extrema pobreza de las villas. Vieron que ahora se llaman barrios. Es como si diera pudor, hablando de obscenidad, decir villas, ¿no? Queda como más, como que hubiera asfalto, como si no faltara agua, si decimos barrio, ¿no? Es interesante como todo el tiempo el humor social, por decirlo de algún modo, vuelve a velar, vuelve a poner tapujos a lo que es insoportable de ver. A mí me hace acordar a lo que pasaba con los desaparecidos en la dictadura, ¿no? Tanta gente dijo que nunca se había enterado, que no sabía nada. Siempre se supo, pero había que velarlo, no en el sentido del duelo, sino de poner velos, porque si no, era insoportable. Hasta el día de hoy nos resulta insoportable la representación que tiraran gente de los aviones al río o al mar. Hasta el día de hoy se traban los juicios y se enlentecen. Bueno, con esto es algo así, ¿no? A mí me parece que por otro lado ayuda, en el mal sentido, ayuda para el mal, la cuestión de la conectividad. El Bifo Berardi tiene una expresión muy interesante. Dice que toda esa conexión, las redes, vieron que toda la televisión, todo el mundo habla de los problemas de la pandemia, de la cuarentena. Bifo dice, no hay que confundir conectividad con comunidad. Estamos todos conectados, pero esa conexión de sobreinformación presenta un agobio, confusión, y él lo llama
que operan no como ciudadanos en ejercicio de las ciudadanías y la información, sino como el enjambre de las abejas. Entonces, ¿cómo aprovechar esta conectividad tecnológica que hoy nos reúne y crear condiciones para alguito de comunidad? Y yo quiero ahí imaginarme, porque a ustedes los estoy viendo, ¿quiénes serán los que nos escuchan, no? Porque Vicente, Norman, yo pertenecemos a una generación que a lo largo de la vida nos hemos ido encontrando sin proponérnoslo, pero siempre hemos estado donde había que estar. Y es así, no es ninguna vanidad, era una ruta. Y tal vez haya, escuchando gente mucho más joven, que no pasó por todas esas cosas, pero ha pasado y pasa por otras, y tal vez en esa comunidad, buscando cómo hacer comunidad, algo los una de estar en fuerte indisciplina o pequeña indisciplina frente a ese destino de futuros perdidos que pareciera esta sociedad confinarlos, ¿no? No a los futuros perdidos, no al geriátrico que solo es el abandono, eso ya para nuestra generación, no a esas villas que, como también Laura explicaba, se encargan muy bien estas estrategias sin estrategas de la necropolítica, en que estos niños y niñas no puedan imaginar un proyecto. Sin embargo lo imaginan, y siempre habemos gente dispuesta a ayudar. Entonces, ¿cómo hacer comunidad en acto? ¿Cómo acumular, en el sentido más clásico de acumulación política, cómo acumular inteligencia colectiva? Es una inteligencia colectiva y anónima la que tenemos que ir acumulando, porque así como nadie se salva de esta solo, nadie puede pensar solo las soluciones. Y vamos al segundo término de la convocatoria, ¿no? Era pandemia, pobreza, pensamiento. Bueno, pensamiento como solo puedo imaginarlo, pensamiento crítico. Pobreza, yo diría pobrezas. Hay muchas modalidades de la pobreza, donde la más feroz, por supuesto, es la pobreza material más extrema, de la que todos estamos de acuerdo, que ahí no es solo una injusticia distributiva en lo económico, ahí es todo injusto, todo, hasta el aire que se respira, ¿no? Ahora, fíjense que esa ferocidad, mucho más de la pandemia, es miles de veces, porque más de muertos hay en los sectores más desprotegidos, que pueden ser nuestras villas, que pueden ser los migrantes y los precarios en Europa, que ya antes de la pandemia les pinchaban los gomones para cuando de África intentaban llegar a Europa. Porque no es que se caían todos, porque también se caían porque iban muy llenos, pero también había patrullas que pinchaban los botes para que no llegaran. Esto nunca se dice, pero es. ¿Por qué hay que velar eso? Porque es insoportable. Necropolíticas tenemos de todo gusto y color, pero también están las pobrezas de las soledades del aislamiento, que es uno de los efectos más feroces. La fábrica de soledades, le llamaba yo en algún escrito, es uno de los efectos más feroces de las posdemocracias, de este capitalismo mundial integrado. Entonces, las soledades, cuando no atacan también a la pobreza material y a la fragilización del empleo, podemos pensarlas en términos de cómo producen la fragilización subjetiva y cómo allí se producen subalternidades de mujeres, por ejemplo,
hoy en lucha, pero esas soledades no son espontáneas ni son una característica de lo humano, sino que están producidas estratégicamente, porque entre más solo o sola estoy, más aislado, aislado me siento, más siento que tengo menos fuerza, más pienso que puedo menos, más imagino menos. Y cuando hay que defenderse de tanta injusticia distributiva de todo orden, es cuando más necesitamos la imaginación. Entonces son estrategias que trabajan produciendo el ataque a los cuerpos, como matarte, pero la pandemia no inventa, pone en relieve la distribución de la muerte. Pero esa distribución de la muerte, de morir de pandemia en aquellos que vayan a morir, está previamente diseñada por estrategas sin estratega, porque no hubo 4 malditos que dijeron a ver cómo matamos. Pero es que sobra gente para este capitalismo financiero. ¿Y quiénes? Miren qué interesantes. Nos vamos a morir quién sabe cuántos jubilados, resolvemos un problema de las cajas de jubilación que saquearon previamente. Van a morir muchos más pobres, que son los que siempre traen problemas porque hay que pagarles planes, vieron que hay gente que no quiere trabajar, etcétera, etcétera, todo el discurso. Por lo tanto, si se mueren más pobres, también resolvemos unos cuantos problemas. Y las instituciones de encierro, manicomios, vieron lo que les importó, que a ese interno lo agarraran los perros. Cárceles, otros desechos. Las instituciones de encierro, ahora institutos de menores, están entrando a los institutos de menores, los paradores nocturnos, todo desechable. Entonces, viene acá una pandemia a resolver un problema sumamente importante que no se podría hacer manus militari, por lo menos no puedo imaginarlo. Entonces, armar comunidad es poder establecer inteligencia colectiva, es poder inventar formas de encontrarnos y de pensar juntos. Y entonces, como decíamos hace un rato, bueno, hay gente que hasta está festejando sus cumpleaños por Zoom. A mí no se me representa, pero es resistir al aislamiento. Y entonces, bueno, se trata de un pensar para actuar. Y en esta obscenidad que lleva al límite de la muerte de mucha gente, son miles, estrategias de vulnerabilidad ya existentes. Y no es de vulnerabilidad, porque la gente no nace vulnerable, es de vulnerabilización. Ahora, ¿por qué se tendrán que morir si de pronto no serían tan graves los síntomas? Y porque los sistemas de salud colapsan enseguida, porque previamente han sido vaciados por formas de gobernanza que no apuestan a la salud pública. Y entonces no tenés la cantidad suficiente. Ahora bien, para 2 mínimas cuestiones ya locales, ¿no? Al tema de la pandemia se le coló la grieta. Y entonces, ante un Alberto Fernández que estaba ya por el 80% de aceptación y toda la gente pensando que qué bien que nos cuidan, etcétera, etcétera, estalló la campaña electoral. ¿Cuánto de toda esa locura que grita con furia está gritando con furia porque está viendo que un gobierno con un
un poquito más de capacidad de atención a los olvidados de Dios, no lo puede resistir. Y para eso realiza operaciones de sentido, porque todos contra la cuarentena, ahora los intelectuales hablan de la libertad, bueno. Ahora, es muy interesante cómo los estudios que presentan sobre los efectos gravísimos de la cuarentena, primero, muestran solo los malos efectos de la cuarentena, o sea, los padecimientos del aislamiento, pero no muestran cómo hay muchas situaciones muy agradables de encontrarse con uno, de poder estar tranquilo, de poder hacer cosas que en el ritmo del trabajo no hace, ni hablar cómo la naturaleza rejuvenece. Entonces, solo de la pandemia. Por otro lado, arman una interesante confusión entre pandemia y cuarentena, porque todos los problemas de la pandemia ahora son visualizados como problema de la cuarentena. Interesante operatoria de sentido que apunta a reinstalar la grieta a mucha velocidad. Creo que se asustaron y se dieron cuenta que tienen elecciones muy pronto. Entonces, en ese deslizamiento de sentido, que problemas de la pandemia ahora son los problemas de la cuarentena, y la cuarentena de la que solo se ve los problemas que trae y no se ve, como muchas veces también trae situaciones que pueden ser agradables o reencuentros, ese es un problema. El otro problema es si este gobierno tendrá la lucidez, esperemos que sí, no lo sé, de superar el asistencialismo de Estado. Si supera el asistencialismo de Estado, lo cual no quiere decir no asistir a todo lo que se necesita, entonces me parece que se abren algunas perspectivas de salida que pueden ser muy interesantes. Para no ocupar más tiempo, salió en el diario, hoy o ayer, una experiencia muy interesante, digo, vamos a ver si resulta, me encantaría que así fuera, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son esos que van y hacen verdulazos en la Plaza de Mayo, que es una experiencia que lleva años, que aprecio muchísimo, y además por los modos de organización que tienen, muy autogestivo, muy interesante, han hecho un acuerdo con Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires de compra directa. ¿Recuerdan el problema con el que se encontró Arroyo de negociados en la comida? Que no podemos, yo jamás dudaría de la honestidad de Arroyo, ¿no? Pero el Estado tiene cuestiones de corrupción estructurales. Bueno, eso es una compra directa, con lo cual bajan los costos, no hay intermediarios. Y además van directamente a los barrios. Ahí hay organizaciones sociales del barrio, Ministerio de la Provincia, Unión de Trabajadores de la Tierra. Sería fantástico que allí pudieran organizar una vía donde en la interacción de distintas instancias puedan superarse las prácticas clientelares en las villas, los punteros, digo, que haya una militancia que pueda enhebrar esto de un modo donde ayude a recuperar dignidades, ¿no? Guattari hablaba de 3 ecologías, la de la naturaleza, hoy estoy con Guattari, de la naturaleza, la ecología ecológica y la ecología de las subjetividades. Me parece que ninguna puede andar bien sin las otras. Me parece que este es un momento
tan de borde, tan de límite, que es importante poder pensar para actuar, actuar para pensar, y siempre estamos en el límite de lo que no sabemos. Siempre es así. Por lo menos quienes abordamos una idea de pensamiento crítico y nos anima la voluntad de correr los bordes de lo posible, ¿no? Bueno, estas son algunas pequeñas reflexiones que quise traerles a ustedes. Muchísimas gracias, querida amiga. De tu lluvia de conceptos, si los anoté varios y si los fuera a repetir, ya se nos iría el tiempo previsto. Pero cada uno tiene un peso tan potente en tus palabras que simplemente tal vez con nombrarlas sin comentario se abre una síntesis halagadora de lo que nos has dado. Obscenidad. La que me dolió más, tal vez desde mi edad, soledades. Lo desechable. Cuando llega a lo humano, lo desechable se vuelve casi como lo contrario de lo sagrado. El velar y develar. Lo necrófilo, eso de no tanto biopolítico, sino como que detrás del rostro, diríamos, inteligente de la vida, aparece el rostro que no es ni inteligente ni no inteligente, el rostro de esa muerte de la nada, que pareciera es lo que nos presentan como nuevo, porque desde el capitalismo, como bien vos decís, tal como está, imaginar lo nuevo es demasiado no pensable. Y por último, agradecerte como tu vuelta, no es que te hayas ido, pero como trabajás y pensás y reflexionás, a veces también se extraña el pensamiento político de la gente que ve el mundo desde la propia entraña del pensamiento. Has traído política cuando nos guste o no nos guste, sin política no se sale de ningún acontecimiento trágico en la vida. Ahora lo vamos a escuchar a Norman Brisky. Hablábamos del encuentro, Héctor hablaba del encuentro, es un encuentro transdisciplinario donde no puede faltar en nuestra mirada del mundo el arte. No solo como complemento, no. El arte piensa, el arte organiza el pensamiento crítico del mundo. Y Norman Brisky es actor, lo conocemos allí, es director de teatro, lo transitamos allí, lo hemos leído como dramaturgo, pero también, sin dejar de lado nada de eso, ha construido con ello pensamiento crítico, belleza y conducta. Son muchas cosas las que construyó Norman. Y bueno, y así que ahora lo vamos a escuchar. Es tu turno, Norman Brisky. Gracias. Bueno, sos un muy buen director técnico porque me alentás mucho con tus halagos a iniciar algo que cuesta, porque probablemente sea también por actor, porque la que actuó antes, esta familia Fernández, tiene sus ovejas negras y son importantes, increíblemente lúcida. Sí, para lo que escucho, para mis visitas, la claridad con que he escuchado sobre lo que pasa, no sé qué reflexionar que no tenga que ver primero, que es la palabra combatiendo al capital, ¿no? Que quedó en algún mostrador, en estaño, en algún
un estante, y que se retoma con esta desnudez que habló la compañera, con esta desnudez obscena. Sí, somos especialistas en los síntomas de lo que significa el capital, el imperio, el capital del imperio, de los imperios. Porque eso es lo que probablemente sea una reflexión que la tengo como pescador, ¿no? Que si alguien tira una piedra muy lejos, llega a mi orilla y perturba lo que yo quiero. Nos perturba mucho. Es como si de alguna manera nos colonizara la onda que nace en algún laboratorio, en una tierra desnudada, maltratada, de todas esas tesis que tienen como una pandemia se tira en cualquier lado y llega globalizada hasta nuestra poesía. Me parece que estamos trabajando sobre los síntomas, sobre los prejuicios, los enormes prejuicios que significa estas elecciones de cúpulas del capital, de los capitalistas, de personas, de agrupados, que agrupados la piensan cómo seguir socavando la tierra para terminar con ella, porque con estas cosas está claro que hay pandemias sobre pandemias y que cuando tenemos un referente a la pandemia, no terminamos de ir para atrás. Y están todos esos residuos en el camino, que son los que nosotros tenemos lectura de los residuos, somos especialistas en la basura. Me parece que esa contingencia, la verdadera contingencia, es una contingencia del capitalismo y que nosotros pagamos con esa contingencia. Yo escuché, porque soy de hablar con los vecinos, que esta guerra la ganaron los chinos, sin tirar un solo tiro, sin fabricar una sola bomba, y la ganaron. Entonces, y esta oportunidad es, quedemos bien con los chinos porque nos pueden mandar servilletas. ¿Qué está pasando que no nos damos cuenta? Que no queremos darnos cuenta, porque la negación no es solamente la oscuridad que ellos hacen de saber lo que pasa, sino nuestra propia oscuridad, que no nos permite ver que esta política, la palabra política, la palabra Estado, la palabra gobernar, está en un lugar tal borde, pero no parece que se cae. No parece que se caen los negros, se caen los puertorriqueños, se caen nuestras cabecitas negras. ¿Se acuerdan? Desde entonces, Perón hizo muros para que no se vean las villas. Yo vengo del peronismo, Perón hizo los muros. Yo iba a Alex, donde se hacían la compaginación de las películas, y estaban esos muros de ¿cómo se llamaba el barrio, no? Bajo Belgrano. Entonces estos muros son milenarios. Iban a pedir perdón al muro. Me parece que estamos trabajando sobre los síntomas y es la urgencia, es nuestro, aquel humanismo, este humanismo, el que debería ser el humanismo. Pero no podemos, con semejante potencia del enemigo, dar una batalla, porque la batalla está entre ellos y la pagan los bordes. Me parece que yo no tengo mucho más que decir. En el campo de la cultura, nosotros hemos colaborado con el gobierno de la ciudad, estamos haciendo rebeliones
en lo que hacemos, no todos, algunos son muy posmodernos, entonces claro, ponen los muros, intramuros, parecen obras de Edgar Allan Poe, ¿no? Todos están encerrados en las paredes. Nosotros estamos en el síntoma y trabajamos con una ineficaz manera de poder ayudar, porque es una ayuda cristiana, es una ayuda abnegada, es una ayuda honesta, es una ayuda solidaria. Pero las pandemias vienen cabalgando. Las pandemias son la geología que empieza con nuestros indios que están ahí abajito y empieza con otros genocidios y otros genocidios. Y nos olvidamos, o la memoria, o la pisamos, sin darnos cuenta que abajo están esa gente, nuestra gente, mi amigo. Es duro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero ser un poquito más, no inteligente, porque no se trata de la inteligencia, se trata de un entusiasmo por querer que algunas cosas se acaben. Sí, odio, diría Tato. Nos falta odio. No somos una clase para el odio. Rezamos mucho, hacemos muchas terapias. Entonces vamos disolviendo la puntería. Pero, o esto como catarsis, o esta hipercomunicación, como decía Tato. Una hipercomunicación que distorsiona, que no toca, que no abraza, que no se mete, que no sale. Estamos en broma, vamos a perder alegría. Oh, no. Los Fernández tienen una oveja negra. Y yo le escuché y capaz que provoca una manada. Y capaz que provoca algo que tiene que ver con decir la civilización esta, déjense de joder, la inventaron estos griegos que tienen una popularidad hasta hoy, Vicente los ha nombrado, y fueron ellos los que inventaron las clases, ellos que inventaron pagar para entrar al teatro, son ellos, Sófocles es el ministro de cultura de estos griegos para esclavizar. Vamos a avivarnos, que la cultura casi te diría que está peor que otros sectores que entran por otra puerta, por otra ventana, que es lo que ustedes proponen. Son tantos, ¿no? Y tantas las derrotas, pero está Rosa. Y está Rosa acá, está Rosa en todos nosotros. Y Rosa dice, ¿qué querés? ¿Querés tener una victoria? Nada, tenés que hacer esto, derrotado. Esto y también te van a hacer mierda. Y todo, te van a empezar a llamar. Y te van a empezar a calcular, porque esto es controlable al 100% para un paranoico, es una fiesta. Una fiesta. Señores, saludo a toda esta comunidad querida mía y también a aquellos que nos están escuchando para tomar nota. Tomen nota. Nosotros seguimos buscando la luz y compremos la linterna. No quiero más hablar. Regina está atenta, estamos acá. Hemos escuchado a Norman, palabras de las que dijo Norma. Especialistas en basura. Vaya qué buena especialidad. La propia oscuridad. Los muros, esos muros, entre paréntesis, y el hospicio y los que están adentro. Los síntomas,
como palabra clave una y otra vez repetida. Y algo complejo que puede despertar adhesiones y puede despertar rechazos, y a veces en los rechazos hipocresía. Me refiero a cuando con tanta potencia dijiste, nos falta odio. Y la última palabra que anoté, con pena pero no con entrega, porque tampoco ni en tu tono, ni entre tu comentario de tu propia palabra quedó eso, es derrotas. Vivir en las derrotas, saber de las derrotas, es tal vez el único principio posible de una victoria. Gracias, Norman, gracias a todos, a Ana, María Fernández, a Laura Tafetani. Y como sé que hay gente que ha hecho preguntas, aprovechamos que está Héctor, que maneja mucho mejor que yo estos aparatos que se me escapan de las manos. He hecho un gigantesco esfuerzo, casi ni me moví para no tocar nada y no hacer algún daño. Así que, Héctor, salgo del martirio tecnológico, me quedo escuchando a mis queridos amigos y te paso el micrófono. Yo antes que nada quisiera, bueno, de nuevo agradecer a los tres, a las tres, hermosísimas intervenciones. Y especialmente agradecer el señalamiento esto de plurinacionalidad, que es cierto, no va mucho más allá de una denominación políticamente correcta, sino que intentamos de manera profunda encarnar lo que es lo plurinacional, no solamente como reconocimiento de otros pueblos y originarios, sino como cuestionamiento a nuestra propia posición. Es decir, Laura decía que iba a Villa Itatí y siempre se encontraba con esa música fuerte y todos juntos, y uno no puede menos que pensar que hay alegría, que hay comunidad. Y eso es parte de una cultura comunitaria que en las clases medias se ha perdido, si es que alguna vez las hubo. Y las clases medias, como también decía Laura, lo que aparece mucho es el desprecio por eso. Y el desprecio, como todos sabemos, es una pasión triste. Es una condena y una pena que tiene que sobrellevar quien desprecia, y quien desprecia nada menos que la alegría. Ese desparpajo por la fiesta, ese desparpajo comunitario, que no se cuida de buenas formas, y que con ese mismo desparpajo también muchas veces está más allá de la ley que funciona como controladora, y que en última instancia confunde estos pareceres, lo que es pobreza y lo que es riqueza. Es cierto que hay pobreza material y que los compañeros de las villas la padecen, pero están llenas de riqueza muchas veces espiritual y comunitaria, que el desprecio de las clases medias no tiene otra manera que llamarse pobreza espiritual. En este sentido, digamos que todo lo que estamos hablando enriquece nuestra propia mirada al respecto, y también no solamente que tenemos que apoyar y ayudar, sino tenemos que aprender, abrirnos y aprender de las prácticas comunitarias, que no solamente en salud, sino en todos los sentidos del término, porque también la salud excede enormemente lo asistencial, en todo el sentido del término asistencial, como decía Ana, no solamente en lo material, sino también en lo sanitario. Pareciera ser que tenemos la solución con la vacuna, cuando en realidad la pandemia es muchísimo. El problema no es solamente el virus, sino es qué hacemos ante estos virus.
Voy a transmitirles algunas preguntas que han aparecido por Facebook. Floricha, una pregunta para María que defina el asistencialismo del Estado. Está sin micrófono, Ana, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. La idea de asistencialismo del Estado es como, a medida que se fueron armando los Estados-nación, aquello que tenía por sede institucional la Iglesia y el valor de la caridad cristiana, se hizo laico, pero la idea de asistir es una idea complicada, porque no crea condiciones de dependencia de los carenciados a esperar que el Estado les dé. Y me parece que es mucho más fuerte si las poblaciones más carenciadas, todas las palabras son con comillas, pueden autoorganizarse. Nadie mejor que las mujeres de las villas saben cómo cuidar a su gente. Nadie mejor. Por supuesto que habrá mejores intenciones en el gobierno de Alberto Fernández que imaginamos que pudo haber tenido el de Macri. Pero de todos modos, si la idea es yo los asisto, yo les doy, eso es, bueno, pan para hoy, hambre para mañana. Es como el gobierno, las organizaciones sociales y las autoorganizaciones de las barriadas pueden ir creando condiciones de producción de insumos, de producción de no soledades, ¿no? En toda la gama. Porque hay algo que tiene que ver con que resistir, que es lo que hacemos todo el tiempo, implica crear condiciones para consistir, y es tomar en las propias manos lo que hay que hacer. Entonces, el agua la tiene que poner el Estado, por ejemplo, las cloacas, pero si eso está construido por gente del barrio, que el sistema autogestivo organiza sus cooperativas y entonces crea sus alimentos o recibe los alimentos de una UTT, este es el modo en que el barrio se pone en movimiento y autoorganiza lo que autoconsume y lo que autoproduce dentro de lo que ese barrio puede hacer. Lo otro es una caridad laica, como llamaba Foucault a ese asistencialismo de Estado. Distinto es de un Estado que tal vez intente ser el garante de la igualdad de oportunidades. Yo ya no creo mucho en que eso vaya a ser posible. Tengo muchos años de vida y en cada situación hemos tenido nuevamente la expectativa de que apareciera ese Estado garante. Pero si hay un gobierno, un poder ejecutivo que tiene ese interés, habrá un aparato de justicia que lo frena y estará la pequeña corruptela. Digo, es muy complicado. Pero la única garantía de estas poblaciones esquilmadas hasta lo imposible de imaginar es cómo ayudar allí todos nosotros a que se autoorganicen y se autoabastezcan, exigiéndole al Estado que ponga lo que hay que poner. Esa sería mi crítica al asistencialismo de Estado, lo cual no quiere decir que subestime la importancia de un Estado que esté dispuesto a poner lo que de la infraestructura y de la estructura necesitan los barrios para ganar dignidad. Hay una pregunta para Norman que dice, ¿cómo canalizamos o sacamos ese odio que nos falta y a dónde y cómo lo manejamos?
Está sin micrófono, Norman. Está sin micrófono. Tenés que apretar un microfonito rojo que hay ahí, Norman. Cliquear, debe decirse. Vanessa, vos se lo podés abrir al micrófono. Ahora. Ahí está, perfecto. Gracias, Dedo. La pregunta, uy, qué pregunta. No sé por qué el odio tiene cierto grado de irracionalidad. Yo lo conozco porque en la dramaturgia, en la vida, querer matar al que me quiere explotar, ninguna revolución se hizo. Sería una buena respuesta, me parece, no pensada. Ninguna revolución se hizo sin odio. No, y fue la punta, la energía, la potencia de una revolución estuvo en cómo se puede tolerar semejante desigualdad. Y el odio fue siempre la herramienta de esa discontinuidad, como también se nombró a Foucault, ¿no? Creo que con esto está clara la respuesta. No sé, si hacemos catarsis con nuestra bronca, si hacemos consumo con nuestra bronca, si hacemos asistencia, como decía la compañera, se disuelve, se fuma. Y estas maneras que tenemos nosotros de poder charlar tienen también esa desventaja. Creer que con esto nosotros sin duda podemos provocar inquietudes, pero también podemos provocar desayunos. O sea, que esto está en manos de los residuos, esto está en manos de ese fenómeno que tuvo la Argentina varias veces en su historia en términos insurreccionales, digamos, lo que fue el Cordobazo, lo que fue el fenómeno de los piqueteros, que es un fenómeno que deberíamos estar orgullosísimos porque no pasó en ningún lugar del mundo, que el famoso proletariado que se llamaba marginado, que no podía porque no estaba organizado, porque no estaba sindicalizado, salir a la lucha, se confrontó al sistema como ningún otro factor que tuvo nuestro país. O sea, ¿a dónde está esa bronca, ese odio? ¿A dónde está? ¿A dónde se origina? ¿Y cuál es, a quién apunta, ¿no? Entonces, me parece que es un sentimiento probablemente, ¿no? Es una cosa no racional, porque está la irracionalidad con que nos humillan, que la única respuesta va a ser esa. Después que haya pensadores, gente que baje de la Torre de Marfil. Yo no tengo muy buena historia hecha con los intelectuales, otra vez Tato, ¿no? Yo no tengo una buena opinión de la participación de los intelectuales en la participación de lo que significan los hechos sociales. Siempre estuvieron, con excepciones, claro está, con excepciones, por suerte. Esa sería mi respuesta con respecto a la inquietud de la pregunta. ¿Puedo agregar una cosita a lo que dice Norman? Por supuesto. En relación al odio. Agregar. Tal vez una palabra es complejo por toda la connotación que trae, pero no sé, y si pensáramos en furia, yo veo las compañeras LGTB han teorizado, los propios participantes, no los intelectuales, han teorizado de modo maravilloso lo que Loana Berkins llamaba la furia traba, y cómo de esa furia se hacía energía
y se hacía energía política para cambiar las cosas, ¿no? Con furia me siento un poco más cómoda que con odio, pero tal vez podamos pensar. Porque hay una tensión muy interesante política en las poblaciones desechables, que es la tensión entre la ternura y la furia y la ternura. En las marchas del orgullo, en algún año que no me acuerdo cuál fue, era muy interesante cómo iba la furia traba con toda la expresión de la furia, pero un segundo antes habían pasado las madres lésbicas con los cochecitos de los bebés. Y todo eso estaba dentro de la misma marcha. Entonces, yo creo que el odio por ahí nos hace, yo entiendo perfecto lo que dice Norman, creo, ¿no? Me estoy refiriendo no a lo que él dice, sino a los desplazamientos de sentido o recaudos que pudiera haber con la palabra odio, y tal vez podamos pensar en cómo traducir en términos de acciones políticas esa furia, que los desechables lo saben, y así fueron los piqueteros. Acuérdense que los primeros piqueteros no tenían relato, no tenían discurso. Iba el de la tele y lo único que hacían era putear, porque si habían quedado sin trabajo, porque el sindicato no los defendía, porque estaban en la ruta, porque quemaban las gomas. Tuvo que pasar el tiempo de su propia autoorganización para que empezaran a tener relato político. Entonces, ahí esa furia u odio, esa furia es fundante de un accionar que, como bien dice Norman, a muchos de nosotros nos llena de orgullo y que lo contamos. Me preguntan mucho en el extranjero por dos cosas. ¿Cómo fueron lo de los piqueteros? ¿Cómo fue? Y me preguntan cómo fue, cómo inventaron el scratch los hijos. Y acá la palabra scratch está totalmente denigrada, ¿no? Ahí tenés otra invención desde la furia, ¿no? La furia también inventa formas políticas, no solo de denuncia, ¿no? Y eso hace consistencia existencial, eso da potencia de sí, individual y colectiva. Muy bien. Eso. Sí, me parece que no dejemos que nos expropien la palabra odio, porque sí sentimos que ellos nos odian a nosotros, entonces nosotros tenemos furia. La palabra odio parece que se la adjudicamos al enemigo y tenemos que... Puede ser, puede ser. Puede ser, que haya que recuperarla. Hay una pregunta que puede ser para cualquiera de los tres, porque está referido, que es que si es posible, ¿cómo hacemos para que esta hiperconectividad la podamos poner al servicio de lo comunitario? Sería lindo que contestara Laura esta pregunta, ella que trabaja tanto desde hace años con la comunidad, diríamos, de los más desprotegidos. En realidad, los chicos y las chicas manejan muchísimo, digamos, la conectividad a través de sus celulares, digamos, fundamentalmente. Es más, muchos y muchas de ellas nos han enseñado a nosotros, digamos, y cuando hemos tenido las primeras dificultades, son nuestras maestras, en eso tienen muchísima habilidad. El problema es justamente unir esto a comunidad, al concepto de comunidad, que eso sí es más complejo, porque, digamos, la sociedad está armada de otro modo. Yo a veces me enojo cuando entro en el hogar nuestro y veo que está cada uno con su celular, parece un locutorio, digamos, ayornado, y está todo armado para esto.
Entonces, sí se hace difícil pensar en una similitud de la conectividad con la comunidad porque justamente no está armada, digamos, ni es el objetivo de las comunicaciones como están planteadas. De hecho, si cualquiera que ha estado con los juegos que tienen los chicos y las chicas, verán que es de este modo, digamos, ¿no? No está armado, los juegos que conocíamos nosotros en nuestra infancia, o lo que sea, digamos, en la que se planteaba un juego colectivo y demás, en general tienden a ser juegos de contrincantes, o sea, y de la cuestión individual. Entonces, en eso pasa un desafío grande. De todos modos, me parece que siempre el medio no suplanta, digamos, el fondo. Todo lo que ha dicho Ana en relación a la necesidad de volver a ser nosotros en pelota de trapo, el concepto de comunidad siempre fue un concepto que lo manejamos profundamente, primero porque lo vivimos de este modo, todos los educadores y educadoras, los niños y las niñas, sin separar vida de adulto o vida de chico, sino que nos pensamos en comunidad permanentemente, lo que para nosotras mismas ha sido un desafío muy importante. No es fácil realmente ser comunidad, y porque también sabemos que la única estrategia posible que existe para poder salir adelante es justamente la colectiva. Entonces, para nosotros es una convicción, no es un discurso, es la convicción de que no hay otro modo de poder hacerlo. En esto siempre, para nosotros, el tema de la conectividad, digamos, y todos los avances tecnológicos ha sido un problema. No ha sido, digamos, una cuestión, y hemos tenido que trabajarla profundamente. Entonces, digo que es un desafío como nosotros convertimos estas herramientas, pero no quiero poner, porque si no le damos como entidad por sí misma a los medios tecnológicos. Y los medios tecnológicos es un instrumento a lo que hacemos. Entonces, está en nosotros si los aceptamos como vienen o si los transformamos en otra idea. Y eso es inevitable. Yo creo que hay conceptos, cuesta mucho. Hoy escuchaba lo que estaba diciendo, se estaba diciendo con respecto al odio, con respecto a muchos conceptos que se consideran de modé. Digamos, 30 años atrás hablar de odio era absolutamente normal, ¿no? El odio de clase, el odio que sienten los que la viven, porque hablamos como si esta fuera una civilización de amor. Entonces, porque lo contrapuesto es hablar de amor, y amor no existe, digamos. El amor del capitalismo destruye, y lo que viven los chicos es un odio constante, ¿no? Yo recuerdo cuando fue ¿se acuerdan lo del Polaquito? Ese niño que la nata había estado, y que todo el mundo estaba horrorizado por el manejo de la nata, pero nadie escuchaba lo que decía el chico. O sea, que al margen de la manipulación que obviamente se hizo, y bueno, ya sabemos lo que los medios de comunicación hacen con esto, nadie escuchaba lo que estaba diciendo, y era odio. Y el odio existe porque las condiciones para que esto se dé, y no está mal reconocerlo y convertirlo en potenciado. Bueno, lo mismo sucede con, digo, estos instrumentos tecnológicos o esta sociedad que ya venía, y que obviamente estas circunstancias consolidan, son instrumentos. Darle también una valorización mucho mayor a la que tiene es entrar en una mirada tecnocrática. Fundamentalmente es la decisión que tomemos nosotros de qué hacemos con ello, digamos, ¿no? Y fundamentalmente rescato profundamente por una cuestión ideológica, que unir comunidad a cualquier herramienta, instrumento, de cualquiera que ella sea, y que no excluya la del contacto humano. Yo no voy a resignar el contacto humano, por más que me digan que esto viene para... No, es el hombre y la mujer son seres que nacemos, un bebé muere sin contacto. Un bebé no puede nacer sin contacto. Bueno, lo mismo sucede para el ser humano. Entonces, sin resignar todo esto, y que no lo permitamos que esto sea así, creo que las herramientas tecnológicas es un medio. Lo que sí depende es justamente la decisión política que tengamos de transformar
esta sociedad, y no lo digo como discurso, sino digo como en nuestra vida cotidiana, esa huella necesaria que tenemos que dejar como responsabilidad histórica, digamos, para las generaciones venideras, porque es cierto que ya muchos portamos muchos años, pero es cierto también que la historia se construye a siglos, y que nosotros somos un grano de arena en esto. Entonces, en ese grano de arena, en esa huella que tenemos responsabilidad de dejar, bueno, esa responsabilidad histórica la haremos de cualquier modo y también con las herramientas tecnológicas que nos permita volver a soñar una sociedad en colectivo, en conjunto. Muchas gracias, Laura. Vamos a ir ya medio finalizando para no dejarlos descansar también, ¿no? Pero hay varias preguntas que voy a resumir en una, y quizás sea la última, que tiene que ver con la salud mental. Las preguntas son, ¿qué ocurre con el silencio del gobierno con respecto a la salud mental? ¿Y cuáles serían las consecuencias y además prioridades de post-pandemia sobre los efectos que deje todo esto en nuestra población? Abierto es. Yo quiero dar un dato de lo que pasó en el Borda hace una semana, creo, que uno de los pacientes fue atacado por los perros y murió, ¿no? Y que el relato que yo escuché, porque estuve en contacto con compañeros, era que los perros son malos y matan un inocente. Nos dicen, los perros son lo que no hace el Estado y lo que no va a hacer el Estado. Y como diría una compañera, es la lucha de clases entre lo humano y estos perros, ¿no? Eso me parece que muestra en estos días un horror que significa un compañero masticado por los perros, por el hambre de los perros, ¿no? Me parece que con esto no quiero más decir sobre el tema porque hay mucha gente más que conoce mucho más que yo lo que pasa en ese ámbito. Yo no sabría decir muy bien qué planes tiene el gobierno actual en términos de la cuestión de la salud mental, porque la pandemia no ha dado tiempo a que escuchemos de otras temáticas. Pero de todos modos me parece que el problema, si yo tuviera que ubicar hoy un problema serio de la salud mental, lo ubicaría en la formación universitaria, que es una formación psicologista, individualista. Son 50, 70 años de cultura psi, que cree que la gente tiene problemas personales, que por cuestiones subjetivas que no pudo resolver, todo en clave familiarista edípica, fracasa en la vida, y entonces, como esos son sus problemas, tiene que ir un experto que en el dispositivo del 1 por 1, o sea, individualmente también, le ayude a pensar cómo mejorar su situación. Ese ideologema, ese ya dado, esa naturalización, si esos son los profesionales y las profesionales y les profesionales que se van a ocupar de la salud mental, aún con las mejores intenciones de un gobierno, estamos en el horno. Entonces, hay que, así como empezó a avanzar una medicina comunitaria, o los agentes de salud comunitaria, que son las manzaneras de la chiche recicladas, que trabajan maravillosamente, porque son las que entienden cuando hablamos de las cosas centrales de la violencia de género, por ejemplo, y que están en los lugares más perdidos de la provincia armando grupos con las mujeres víctimas de violencia, y que les parece obvio que tiene que estar coordinado por una sobreviviente, mientras que en las dependencias municipales se atienden en dispositivos individuales, y el mayor
punto que deben pensar según los profesionales entrevistados, hicimos una investigación, era que esa mujer acepte su implicancia en la violencia, con lo cual, sin querer, reproducen el esquema del violador que dice, le pegué porque me sirvió los tallarines fríos. Entonces ella cree que él le pegó por los tallarines. ¿Entiendes? Entonces hay mucho que repensar para poder pensar una salud mental comunitaria. Pero al mismo tiempo, eso irá de la mano de que podamos hacer comunidad para poder pensar lo comunitario y dentro de eso la salud mental y cómo se arma el común, cómo se arma lo común. Ahora ya no hay tiempo, pero nosotros aprendimos mucho en una investigación que hicimos con las fábricas recuperadas en el 2002. Ahí armaban lo común. ¿Y cómo lo armaban? Estallando binarismos. Era muy interesante. Pero bueno, eso es muy largo. Pero quiero decir que en este momento me preocupa más la formación universitaria de los profesionales de la salud mental. Ya veremos qué piensa el gobierno, hasta donde he visto, tanto en provincia como en nación, hay 2 directores, un director y una directora respectivamente, muy capaces y en los que tengo mucha confianza en cómo piensan y cómo trabajan y en su honestidad política. Pero bueno, se verá qué planes pueda tener el gobierno, eso no lo sé. Muchísimas gracias. Vicente, te paso la batuta para que cierres. Es una sorpresa, no imaginaba que nadie me iba a pedir que hablara. Estuve muy atento, muy atento a todo lo que se ha dicho. Es hermoso seguir aprendiendo y es doloroso ver cómo estos mecanismos de aprendizaje teóricos, que son importantes siempre, también marcan el aislamiento de la teoría, de la que son castrados, robados, no por incapacidad, sino también por otra forma de acumulación de la riqueza que tienen los sectores en el poder y que nos pone a nosotros, los que tenemos el privilegio de poder nutrirnos de la teoría, siempre nos ponen en esa vieja culpa que no nos abandona en la medida que intentamos ser gente con conciencia. Y cuando estamos en situaciones tan dramáticas y no trágicas, porque dramáticas porque en mi criterio tienen posibilidad de ser enfrentadas, no es que ya está para siempre organizado y la respuesta está dada, no, está en disputa. Como creo que dijo Ana, esto no está cerrado. Veremos qué sucede, porque también ellos tienen, diríamos, el poder y los que trabajan orgánicamente para el poder tienen sus planes para seguir así. Nadie abandona el lugar que tiene y tampoco nadie te regala la llave para abrir el otro mundo. Eso hay que tenerlo claro. Me permito citar al poeta Ezra Pound: la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas, para no quedarme siempre con el viejo Marx, que lo diría más duro y drásticamente y sin ningún tono de poesía, porque el dolor del que lo sufre a veces hasta te avergüenza de buscar belleza en el dolor. Eso es una realidad. También la teoría es riqueza. Lo he escuchado y lo creo. No hay mejor práctica que una buena teoría. También es cierto que cuando la teoría se consume en la teoría deja de ser palabra, deja de ser, digamos, instrumento, se convierte en nada, puro humo, señales de humo. Cierro, no voy a abusar. Esta realidad de la peste
desnuda también los privilegios, incluso de los que queremos sentir como propio el dolor del otro. Y hay aquí entonces una demanda. La vieja ética siempre surge. ¿Qué hacemos con los saberes que, como decía Ana, nos permite seguir acumulando y produciendo este tiempo de pandemia frente a la absoluta orfandad de poder concientizar el dolor? Porque es cierto que la experiencia del dolor enseña, pero también muere ahí si no hay una posibilidad de convertirla en instrumento planificado de salir de este mundo de la muerte y aún a pasitos, construir esa nueva humanidad de la que no sabemos mucho, pero de la que sí sabemos que igual a esta no la queremos. Hasta ahí, y mi gratitud a los compañeros, compañeras que han estado presentes en este encuentro. Ahora es fácil abrazar, total, es simplemente el deseo expresado. Así que te abrazo, Laura, te abrazo, Ana María, te abrazo, Norman, te abrazo, Héctor, te abrazo, Vanessa, y me abrazo a mí, que también está bien. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias también en nombre del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. No, perdón, Héctor, y a vos también te abrazo. Ya me dijiste, me querés abrazar de vuelta, no hay ningún problema. Ya nos abrazamos tantas veces que seguiremos abrazando más, muchas veces más. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Hay muchísima gente que los ha escuchado con mucha atención y muy contenta por todos los comentarios, con lo cual les paso agradecimiento de la gente que está viéndolos en Facebook y esta contentura, porque están muy contentos todos por todos los comentarios. Y bueno, de nuevo agradecimiento, muchísimo agradecimiento de nuestra parte, y ojalá nos podamos ver alguna otra vez, y ojalá que nos veamos en el 10º encuentro de prácticas comunitarias en salud, en noviembre, que lo vamos a hacer, sean cuales sean las condiciones. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo gigantesco.